Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otra nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato revisamos nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Bolivia. Evo Morales ganó las elecciones 2019 en primera vuelta con el 46,85% frente al 36,74% de Carlos Mesa, que dice no reconoce el conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral, mientras la OEA expresa preocupación. Nuestra pregunta entonces, ¿por qué el líder opositor y la OEA no aceptan la propuesta del TSE de un recuento público? Participa en nuestra pregunta del día, deje su opinión. Nuestro primer tema del día es precisamente sobre Bolivia. La Coordinadora Nacional por el Cambio, CONACALM, organización que agrupa a los principales sindicatos de Bolivia, llamó este martes a movilizaciones populares en apoyo a la reelección de Evo Morales y en rechazo a las acciones violentas impulsadas por el líder opositor Carlos Mesa, derrotado en los sufragios del pasado domingo. Le ampliamos entonces en nuestro primer tema del día. Desde la Casa Grande del Pueblo, la dirigencia de CONACALM se declaró en estado de emergencia. La organización convocó al pueblo a movilizarse este miércoles en defensa de los resultados electorales y la organización responsabilizó a Mesa de las acciones violentas registradas la noche anterior. Las declaraciones de la coordinadora se dieron tras un encuentro con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Condenamos las acciones violentas de partidos políticos como Comunidad Ciudadana y de algunos comités cívicos que representan los intereses privatizadores y patronales y que en su desesperación pretenden atentar contra la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral con acusaciones y falsas versiones de supuestas irregularidades. Décimo, una vez más, el proceso electoral que ha vivido el país ha demostrado la vocación democrática del pueblo boliviano y ha evidenciado ante los trabajadores y las grandes mayorías nacionales que la derecha y los sectores empresariales solo trabajan para sus propios intereses y no por el bien de Bolivia. Décimo primero, por ello, electoral y del día del sufragio del último domingo. Tras esa reunión, el canciller Diego Pari dijo que se ha invitado a todos los observadores internacionales, a todos los países que deseen, a todas las personas bolivianas e instituciones que también deseen y a todos los expertos que estén dispuestos para participar de una auditoría del actual recuento de votos que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. El canciller Pari dijo que el gobierno boliviano es el más interesado en mostrar absoluta transparencia del proceso electoral y de sus resultados, y por eso se ha invitado absolutamente a todos los interesados en participar, verificar y fiscalizar este proceso. Se le consultó al canciller si alguno de los invitados ya aceptó. Dijo que sí, que la Organización de Estados Americanos ya instruyó que su delegación, que fue una de las más numerosas, 92 personas, se mantendrá en La Paz. Ya debería irse mañana esta delegación, pero se mantendrá en La Paz hasta la conclusión del recuento de votos por el Tribunal Supremo Electoral. El canciller Pari dijo, acta por acta pueden revisar todo lo que deseen del proceso electoral para dar fe, si todo está bajo norma y es regular o si hay alguna irregularidad. Veamos una parte de estas declaraciones en rueda de prensa del canciller boliviano. Hemos invitado a la Organización de los Estados Americanos a que pueda acompañar y pueda participar de manera permanente en el conteo oficial que se está realizando hasta la conclusión del último voto, del último acta. Segundo, para que se pueda garantizar la transparencia, para que se pueda garantizar la legitimidad del proceso, también estamos invitando a la Organización de los Estados Americanos. Ya hemos hecho la entrega de una nota oficial dirigida al secretario general Luis Almagro, mediante el cual se está solicitando que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, pueda elaborar una auditoría oficial del proceso electoral en curso. Es decir, que pueda verificar, que pueda auditar todo el proceso de conteo
oficial de las elecciones de este 20 de octubre. Lo del fraude, sospecho que es de la oposición porque ningún organismo internacional ha hecho ese planteamiento. Creo que hay que leer en la exactitud cada uno de los términos que se expresan en los comunicados tanto de la Unión Europea como de la Organización de los Estados Americanos. Ellos están observando algunos de los procedimientos que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral, pero en ningún momento ellos han hecho esta referencia. El segundo elemento es que, bueno, la oposición boliviana, ustedes conocen que no es solamente en este momento que está alegando fraude en las elecciones, sino antes de que las elecciones se realizaran ya habían deslizado esta idea, pero creo que lo más responsable y lo más honesto que debe ser la oposición boliviana es que espere que se concluya el conteo de votos. Cuando se le consultó al canciller Diego Pari sobre la posición opositora, que antes de las elecciones ya anunció que si los resultados favorecen al candidato Evo Morales, no los reconocerán. Y hoy han anunciado exactamente lo mismo, que como los resultados parciales aún están favoreciendo al candidato Evo Morales, pues no reconocen tampoco esos resultados. El canciller Diego Pari respondió que esa es una decisión del pueblo boliviano, de la mayoría del pueblo boliviano, que en su criterio, en su momento, sabrá hacer respetar su decisión expresada en el voto el último domingo. También informar que la oposición política, precisamente a partir de hoy, empezó a declarar que empezará movilizaciones y medidas de presión. Por ejemplo, el Comité Pro Santa Cruz ha anunciado el inicio de una huelga indefinida, precisamente en desacato y en desconocimiento al proceso electoral y al sufragio del domingo. El CONADE, que agrupa a toda la oposición del país, tanto de izquierda como de derecha, ha asumido una posición similar. Pese a todos estos anuncios, la situación general en Bolivia es de absoluta normalidad, total abastecimiento tanto de carburantes como de todo lo que significan alimentos. Recalco esto porque en las últimas horas también parte de la campaña de la oposición ha sido hacer circular rumores en sentido de que podrían haber tal magnitud de problemas que la gente debería abastecerse de alimentos y que también pudiera haber escasez de carburantes. Todo esto ha sido desmentido por la realidad. No hay filas. Me tengo que interrumpirte brevemente porque a esta hora habla el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Vamos a escucharlo. Y así lo han trabajado en los tribunales departamentales. Este mismo espacio y ejercicio democrático de diálogo transparente. No tenemos nada que ocultar. Quizá hoy por la cuestión de la presión que tenemos no se ha dejado ingresar a mayores, porque también tenemos que velar nuestra integridad personal. Somos madres y en algunos casos somos madres y padres y nos duele de cómo nos tengan que acosar. Quiero decirles que cuando nosotros hemos iniciado este trabajo, lo hemos iniciado en el pleno así ejercicio de una libertad democrática. Hemos abierto nuestras puertas. A nadie se ha cerrado nuestras puertas. Nos han pedido documentación, les hemos dado. Nos han pedido información, les hemos dado. ¿Cómo es posible que nos digan que hay un fraude? Nosotros hemos pasado, y no me canso de decirles, hemos pasado una auditoría de la OEA. Y es la misma OEA que nos ha dicho que es confiable el padrón electoral. Sobre la base de eso, hemos iniciado un trabajo del empadronamiento masivo, del empadronamiento permanente. Son estos vocales y yo les quiero agradecer por el espíritu y el empeño. No hemos mezquinado ni tiempo ni esfuerzo. Son testigos de cómo se ha trabajado hasta la 1, 4 de la mañana y cuando hemos tenido que preparar de la misma forma, hemos entregado nuestro trabajo. Por eso nos duele la violencia con que nos tratan,
Nos duele que nos hayan quemado primero el Tribunal Departamental de Santa Cruz. Asimismo, en esas condiciones hemos enfrentado elecciones, hemos realizado elecciones. El Tribunal Departamental de Santa Cruz los realizó en las mismas condiciones que los otros departamentos. Asimismo, decirles de que nos han quemado ahora atentando lo que es el patrimonio de los bolivianos. Los ceresis nacionales y los ceresis departamentales son quienes dan el primer derecho y han quemado. Y así históricamente se ha ido quemando documentación. Y yo por la experiencia les voy a decir de que nosotros, el Tribunal Supremo Electoral, que es la OEP, tenemos documentación histórica solo a partir de 1980. Y los demás, ¿qué ha pasado? Se ha quemado. No hay una documentación histórica, porque los documentos, los archivos son los papeles vivos que nos hablan de nuestra memoria, nos hablan de la riqueza de organización política que ha existido en este país. Y son los documentos que dan testimonio no de estos señores que nos encontramos aquí, de estas señoras, son testimonio de documentación del pueblo boliviano. Y yo voy a decirles de que se ha perdido documentación, así como se perdió en Santa Cruz. Y el de Santa Cruz ha sido una experiencia muy triste. Por un tiempo estar como inquilinos. ¿Para qué? Para hacer el noble servicio. Porque ciertamente, señores, quienes vivimos en la ciudad, no mezquinamos cuando nos dicen así los funcionarios públicos, vuélvase mañana. No mezquinamos y vamos. Pero ¿a quién perjudicamos más? Esa es la gente humilde, que tiene que venir desde lugares lejanos. Y a veces cuando el funcionario le dice vuélvase mañana, ni siquiera tiene. Nosotros hemos recibido entrevistas y experiencias de gente que inclusive durmiendo en la calle porque le dicen vuélvase mañana. Y miren, nos falta mucho del trabajo que tenemos que hacer. Por ello, condenamos la violencia, condenamos enérgicamente el ataque al patrimonio, no de estos señores, al patrimonio del Estado boliviano y al patrimonio de los bolivianos y de todos. ¿A quiénes hacen el favor quemando los ceresis? ¿A quiénes perjudican? A la gente más humilde. Y eso es lo que me duele personalmente. Decirles que esta presente sala plena reafirma su compromiso de hacer respetar los derechos políticos de la ciudadanía y de continuar. Estos documentos, estos datos, les invito a que puedan ser auditados. Nosotros, este proceso, está supervisado, administrado por una auditoría, no por nosotros, sino por una empresa. Y la empresa también nos dirá, pues si estos resultados, como dicen, son fraudulentos. Señores y señoras, no son fraudulentos, porque ahí están. Y también cada uno de los ciudadanos de las organizaciones políticas nos han seguido. Se ha aperturado la página web.
para que desde el primer momento, desde el primer cierre de mesa, desde la primera acta electoral, decirles que hemos cumplido. Nos falta lo que es el trabajo de los tribunales departamentales, ya se está finalizando, gracias a la Pacha y a Dios, falta poco, a pesar de todas las dificultades. Con estas palabras y mil disculpas, decirles de que estamos haciendo la entrega de este cómputo electoral a nivel de los 33 países. Y esperamos también la llegada de los resultados de los tribunales departamentales. Decirles también a mis colegas de los tribunales departamentales, al equipo técnico, a todos los operadores, guías electorales, jurados electorales, decirles muchas gracias por todo su apoyo. Hayaya. Escuchaban ustedes las palabras de María Eugenia Choque, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien hablaba a esta hora. Freddy, retomamos la comunicación contigo. Ya escuchaba las palabras de la presidenta del TSE. Entre otras cosas, ratificaba la voluntad de ese organismo de total transparencia, de claridad. Llamaba a los observadores internacionales y a quien quisiera unirse también a este proceso a hacer un escrutinio público y transparente. Y por último, resaltaba que siguen a la espera de los resultados departamentales, muy acorde a lo que dijo más temprano el presidente Evo Morales, también quien llamaba a los observadores internacionales a unirse al escrutinio público y a verificar de primera mano que aquí se ha llevado a cabo un proceso transparente, Freddy. Además, destaco, Luis, uno de los muchos datos que proporciona la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, destaco uno, el siguiente. Efectivamente, la Organización de Estados Americanos, a exigencia de la oposición política boliviana, ha realizado la auditoría del padrón electoral, porque la oposición afirmaba que si no se realizaba esa auditoría por parte de un organismo como la OEA, no podrían realizarse elecciones en este país, no habían garantías. Pues se hizo todo lo que pedía la oposición boliviana, ha hecho la OEA ese trabajo. Y llama la atención precisamente que ahora la propia Organización de Estados Americanos esté sembrando dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Finalmente, reiterar con lo que decía antes, absoluta normalidad en el país, y la propia realidad está desmintiendo la campaña de la oposición política sobre supuesto desabastecimiento de carburantes o de alimentos. No existen colas en ninguna gasolinera que no sea lo normal de todos los días para aprovisionarse de carburantes, y tampoco existen filas ni en los mercados, ni en los supermercados, ni en ningún centro de abasto, y los precios se mantienen estables. Es absoluta la normalidad durante esta jornada y tras los intentos de una serie de desmanes que se realizaron anoche hasta muy tarde por parte de la oposición política. Luis. Bien, Freddy Morales, muchísimas gracias por ese informe. Estaremos regresando con ustedes allá a La Paz en la medida en que tengamos nuevas informaciones desde Bolivia. Hasta la próxima. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Ahí tienen en pantalla nuestra pregunta del día de hoy, es precisamente sobre Bolivia. Evo Morales ganó las elecciones 2019 en la primera vuelta con el 46,85% de votos frente al 36,74% de Carlos Mesa, quien dice que no reconoce el conteo oficial del TSE, mientras la OEA expresa preocupación. Pero nuestra pregunta es entonces, ¿por qué el líder opositor y la OEA no aceptan la propuesta del TSE de un recuento público? Bien, pasamos ahora a nuestro segundo tema del día. Chile. Continúan las protestas populares. El pueblo chileno repudia el despliegue militar que ha generado fuertes represiones contra los manifestantes, las manifestaciones pacíficas, y ha dejado varias muertes y decenas de heridos y miles de detenciones. Iniciamos así nuestro segundo tema del día.
Mientras el Colegio de Profesores llama a paro nacional, trabajadores convocan a una huelga general para este miércoles y jueves, apoyada por diversas organizaciones sociales, políticas y de la comunidad mapuche. Los ciudadanos exigen respuestas y soluciones inmediatas ante el estallido social en rechazo a las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera por atentar contra los derechos sociales. Bien, hablando de Chile, el presidente de la Fundación Latinoamericana Salvador Allende y miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Pablo Sepúlveda Allende, habló en Telesur de las causas del estallido social en Chile. Vamos a escuchar. El estallido social verdadero es masivo, es violento. Los estallidos sociales son generalmente violentos, con barricadas, saqueos. Lo vimos aquí en el Caracazo con la respuesta también a las medidas neoliberales, ¿no? Lo vimos recientemente en Ecuador también. Y sí, pues es un estallido social que, como ya bien decía, se venía preparando porque ya hay cada vez más articulación social, pero también fue en cierta forma espontáneo. O sea, ya los 30 pesos, que no es realmente un aumento considerable del pasaje, pero ya fue algo que fue una chispa o fue una olla a presión que realmente explotó por el mismo sistema. O sea, ya la gente, Piñera salió diciendo, bueno, ya vamos a bajar el precio, pero ya la gente no, o sea, están reclamando bueno, el cambio de modelo, digamos, cambiar los pilares del modelo neoliberal. Y recordemos que son 40 años, bueno, 30 desde el término de la dictadura, pero al final el modelo se empezó a instalar en los años 70, después del golpe de Estado. Y bien, este lunes el Ministerio de Interior, el Colmet y medios locales actualizaron los datos que ha dejado el estallido social en Chile. Vamos a revisar las cifras para que tengan en cuenta los números. Hasta la fecha, 6 días de protestas han dejado 17 muertos, 13 baleados graves, 4 personas atropelladas de gravedad, 17 heridos con trauma ocular, además de los cientos de heridos. La mayoría por perdigones. Hasta el momento no se conoce la cifra oficial, y 2.151 personas detenidas desde el viernes 18 de octubre. Sobre esta situación, actores políticos y ciudadanos chilenos se han manifestado en redes sociales. El presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, señaló que si el pueblo y la ciudadanía, que hoy demanda cambios de fondo, se alzara en pos de una asamblea constituyente para una nueva constitución, lo apoyaría con absoluta convicción. Por tanto, el diputado chileno Daniel Núñez ha dicho que la gente cuestiona los abusos del modelo y Piñera es el rostro que simboliza el neoliberalismo. Para hacer de Chile un país con justicia social, necesitamos nueva constitución, más derechos y menos mercado. Pasemos ahora a nuestro tema en desarrollo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, informaron en una conferencia de prensa sobre los acuerdos alcanzados para avanzar en la solución del conflicto en Siria. Ambos acordaron la creación de una zona de seguridad en el noroeste de Siria, por lo que las milicias kurdos sirias apoyadas por Estados Unidos tendrán que abandonar esta franja a más tardar este miércoles, respetando la tregua dada por Ankara. Hisham Wanus con los detalles. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente ha terminado el día de hoy la tregua o la suspensión temporal de los combates en función del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Turquía de la operación militar en el noreste de Siria contra las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias. Hasta el momento no hay reacción directa por parte de Turquía sobre si se ha cumplido este acuerdo totalmente o no, es decir, la total retirada de los combatientes kurdos de la zona de combates a una distancia de 32 kilómetros de la zona fronteriza con Turquía, junto a sus armas pesadas y también la destrucción de sus fortificaciones militares. Cabe destacar que antes de que finalice esta tregua de 5 días, los presidentes de Rusia y Turquía
Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin celebraron una reunión que duró más de 6 horas, al término de la cual firmaron un memorando de entendimiento sobre la situación en Siria, sobre todo en la parte noreste, donde está llevando a cabo Turquía una operación militar titulada Fuente de Paz contra las milicias kurdas. En este memorando de entendimiento, lo más importante son los siguientes puntos que fueron alcanzados. En primer lugar, que Rusia y Turquía se comprometen a preservar la soberanía, independencia, seguridad e integridad territorial de Siria, y también seguir trabajando y cooperando en el proceso político para alcanzar una solución política del conflicto en el país árabe, y que lo que está ocurriendo sobre el terreno no debe influir en el trabajo de la Comisión Constitucional Siria, que debe celebrar su primera reunión en los días 29 y 30 del actual mes de octubre. Pero también afirmaron que la policía militar turca, junto a las tropas del ejército árabe sirio, se desplegarían en la zona fronteriza con Turquía, fuera del área de combates de la actual operación militar Fuente de Paz, y también de que los kurdos o las milicias separatistas kurdas deben retirarse completamente de esta área para que Turquía pueda completar su plan de establecer una supuesta zona segura al noreste de Siria, para luego albergar a los refugiados sirios que se encuentran en Turquía, que suman alrededor de 3 millones de refugiados sirios. Pero también hay que destacar que se acordó realizar un patrullaje conjunto ruso-turco en el noreste de Siria, y también se acordó la necesidad de la salida de todas las tropas extranjeras del territorio de Siria, en referencia a las tropas invasoras norteamericanas junto a las tropas británicas y francesas. Esta reunión realmente ha sido de suma importancia porque ocurre en momentos en que continúa la operación militar turca hasta alcanzar sus objetivos, y también porque en Siria hay un rechazo rotundo a esta operación que califican como una invasión inaceptable. Y según el presidente de Siria, Bashar al-Assad, todo el territorio sirio debe quedarse libre tanto de los terroristas como de las tropas invasoras extranjeras, no tan solo las norteamericanas, sino también las turcas, que según Damasco actúan en Siria ilegalmente. Hay que destacar que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, el día de hoy visitó a los soldados del ejército árabe sirio, formaciones militares que operan en la noroccidental provincia de Idlib, donde Rusia y Turquía también acordaron continuar el trabajo para preservar la seguridad y estabilidad en esta provincia. Pero el ejército árabe sirio y el presidente de Siria, Bashar al-Assad, afirmaron que la batalla de Idlib es crucial para detener el caos y asimismo el terrorismo, erradicar el terrorismo que opera en Siria, razón por la cual el presidente de Siria afirmó que habrá que resolver la situación en Idlib, ya sea por las vías políticas o mediante la actuación militar, y también condenó esta operación militar turca en territorio sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias, Hicham Wahnouf, por ese reporte con esta información sobre Siria. Llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.